¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Escuela de Intercesores. Seguimos adelante. Hoy vamos a ver el espíritu de Persia, cómo es, características y cómo o qué debemos de hacer los intercesores para combatir a este espíritu. Veamos. Encontramos en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13, lo siguiente. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí vemos, este es el fundamento bíblico. Aquí vemos cómo es el príncipe del reino de Persia el que se opone a la oración de Daniel y tiene que venir un arcángel, Miguel, para combatirle. Este texto de la Biblia nos revela la existencia de potestades territoriales que resisten las respuestas que vienen de parte del cielo. Este texto también nos revela la necesidad de persistir en la intercesión y además nos aclara o nos revela que la operación del mundo angelical es real en el combate espiritual. Rompiendo la resistencia del espíritu de Persia, discernimiento, oración y confrontación espiritual. Ese es el tema de este estudio. Pero, ¿quién es el espíritu de Persia? Bueno, el espíritu de Persia es un espíritu territorial, es una entidad demoníaca que actúa como príncipe espiritual sobre regiones, sobre gobierno y también sobre estructuras políticas. Se opone al avance del reino de los cielos, se opone al cumplimiento de la profecía y a la liberación de las promesas divinas. Usa estructuras humanas, imperios, sistemas religiosos, leyes injustas, naciones, gobiernos, para establecer su dominio. Podemos ver las manifestaciones del espíritu de Persia hoy cuando hay retrasos en las respuestas que vienen de parte del cielo, cuando oramos de forma prolongada y no encontramos resultados o sin fruto, ¿verdad? También cuando vemos que hay un retraso en las promesas proféticas, incluso llegan a detenerse las promesas proféticas durante largo tiempo, podemos decir incluso años. También vemos la manifestación del espíritu de Persia hoy en el control político de gobiernos opresores o leyes que dictan o gobiernan en los países que van en contra de la palabra de Dios. También vemos la manifestación del espíritu de Persia hoy en la religión que niega el mover del Espíritu Santo. También se ve en que hay una persecución al remanente escogido. Vemos a sus manifestaciones e intercesores que se desaniman, que se aíslan. Vemos incluso ataques directos ya a los profetas, a los pastores, incluso ataques directos a iglesias que están activadas espiritualmente hablando. El espíritu de Persia también se manifiesta en que promueve religiones falsas y el ocultismo. En la práctica esotérica, la práctica de todo lo que tiene que ver con la adivinación, la hechicería, la brujería, vemos cómo cada vez se impulsa más y es mejor visto en la sociedad y en el mundo actual. Las estrategias espirituales que el espíritu de Persia hace son las siguientes. Primero, levanta estructuras de resistencia espiritual en todas las ciudades, en todas las regiones, en todos los países. También la estrategia que utiliza es que crea una atmósfera de pesadez y de letargo espiritual aún en las congregaciones. Además, siempre intenta bloquear el cumplimiento de la profecía y el avivamiento. Y esto es muy importante. A veces pasan largos años, generaciones, incluso para que haya un avivamiento en una comunidad, en una iglesia, en un país, en una región. El espíritu de Persia se disfraza de sabiduría humana, de orgullo imperial y de una falsa paz. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, pues primero, con ayuno y humillación. Daniel, por ejemplo, no obtuvo la victoria hasta que se humilló y ayunó por 21 días. Este espíritu de Persia solo retrocede ante una iglesia que se quebranta ante la presencia de Dios y persiste en la oración. También lo vamos a enfrentar haciendo oraciones con dirección profética
y clamando por regiones específicas o por localidades específicas o por territorios específicos. También es necesario a veces activar a los ángeles mediante nuestras oraciones. Al arcángel Miguel solo se movilizó cuando la oración de Daniel fue sostenida durante largo tiempo, ya sabemos. Los intercesores, vosotros sois los activadores del movimiento celestial. También es bueno profetizar, confesar las promesas de Dios una y otra vez para que dejen de estar detenidas. No debemos de aceptar el silencio ni la demora a nuestra intercesión, a nuestras oraciones, sino que hemos de persistir. También debemos de confesar que los cielos se abren y que las respuestas son soltadas. Y es bueno también declarar la guerra contra las estructuras de control espiritual. Os pongo un ejemplo que os sirva de inspiración para vuestras oraciones. Ahí va. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos como intercesores en contra del espíritu de Persia, que ha resistido el cumplimiento profético y la respuesta del cielo. Atamos hoy toda estructura territorial de resistencia y confesamos que las cadenas espirituales se rompen. Confesamos que el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios y su promesa llega, y activamos a los ángeles ministradores y convocamos al arcángel Miguel y a su ejército celestial y establecemos el reino de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestra localidad, sobre nuestra nación y sobre nuestra generación. Confesamos que la respuesta viene, que la opresión cae, que los cielos son abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para ir terminando, quiero describir las características del intercesor que vence al espíritu de Persia. Primero, tiene un discernimiento. Tiene discernimiento espiritual de lo que está ocurriendo. El discernimiento, como bien sabes, es la capacidad de identificar a qué espíritu nos estamos enfrentando o cuál es el espíritu que está gobernando o que está influyendo a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, al pueblo, a la localidad, a la nación incluso. Segunda característica del intercesor, la persistencia. El intercesor no se rinde ante retrasos, sigue orando hasta que haya un rompimiento. Tercero, pureza de corazón. Es muy importante tener un corazón limpio, no buscar tu gloria, sino buscar la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, sujeción espiritual. Tienes que estar bajo autoridad espiritual y en comunión con el resto de hermanos, en comunión con el cuerpo de Cristo. Si no te sometes a las autoridades espirituales puestas por Dios, o sea, los pastores, y si no tienes comunión, si no asistes a la iglesia, es muy complicado. Y la siguiente característica es la pasión por lo profético. El intercesor tiene que amar y tiene que defender las promesas de Dios y confesarlas siempre con fe. Os dejo con 3 promesas de victoria sobre Persia. La primera la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1 al 3, dice: y Dios abrirá puertas de bronce y desbaratará cerrojos de hierro. La siguiente promesa la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Te he puesto para arrancar, destruir, edificar y plantar. Y la tercera y última promesa, Miqueas, capítulo 2, versículo 13. El que abre brecha subirá delante de ella. Bien, pues hasta aquí el estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si es así, comparte para que sea de bendición a otras personas. Suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, pues para que puedas recibir la última o los últimos estudios y publicaciones que hacemos desde aquí. Que Dios te bendiga muy ricamente.